Cuando hablamos de los contratos, ¿correcto? Eh, que una de las partes, una entidad del Estado, esta prácticamente es una característica en general de los contratos con el Estado. La normatividad de las contrataciones no desarrolla un concepto de entidad, sino más bien que elabora un listado de entidades del Estado, entre las que se encuentran diferentes aspectos también. Por ejemplo, esas entidades del Estado que tienen que ver con los ministerios, con sus organismos públicos, con los programas, proyectos adscritos también a estas entidades públicas, en el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, todo esto detallado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. También entra a detallar los gobiernos regionales, sus programas y esos proyectos adscritos al mismo, dentro de este ámbito, ¿no? Están también los gobiernos locales, podemos decir sus programas y proyectos adscritos, las universidades públicas, las juntas de participación social, también hablamos acá, las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno, los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean estos de derecho público o privado, también se puede dar. Entra a tallar acá también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los órganos desconcentrados. Adicionalmente, miren, se señala la ley misma que sin perjuicio de la enumeración previa también considera entidades a las organizaciones que para poder obtener bienes, servicios, obras, asuman el pago por los mismos con dinero o fondos públicos. ¿Por qué? Porque es importante resaltar esta última estipulación. Porque pareciera que relativiza el concepto de entidad y que inclusive una organización privada podría ser considerada entidad siempre y cuando realice las contrataciones con gastos de fondos públicos, prácticamente dicho, dentro de este aspecto, ¿no? Y que a su vez también tienen que ver con la realización de los mismos procesos. Sin embargo, ello sería una inconsistencia, ¿no? Debemos entender que una entidad siempre, ¿correcto? Siempre será una organización que forma parte de la administración pública. Y que esta estipulación tiene como objeto contar con esa flexibilidad suficiente para poder aplicar la normatividad de contrataciones a mayor variedad de las organizaciones públicas, que con cargo a los fondos públicos realicen estas contrataciones. Entonces, finalmente, también se señala que los órganos desconcentrados de todas las entidades pueden ser consideradas como entidad para efectos de la aplicación de la normativa de contrataciones, siempre que cuenten con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones, lo cual resulta perfectamente coherente con lo señalado en el párrafo precedente, ¿no? De lo que hemos venido hablando con ustedes sobre los contratos. Ahora, los contratos que tienen como objeto la adquisición de bienes, la contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras, donde entran ya prácticamente todos, todos los proveedores, prácticamente que brindan un servicio al Estado, también en esto los contratos regulados por la normatividad de contrataciones pueden tener un objeto, como objeto principal, la adquisición de bienes. A ver, digamos útiles de oficina, alimentos, inmuebles, etc. O los servicios en general, en los que se privilegia siempre la mano de obra. Vigilancia o limpieza también puede ser ahí, por ejemplo, ¿no? Mano de obra. O consultorías en general, en los que se privilegia el componente profesional, ¿no? La elaboración de un informe legal o estudios de preinversión, podría ser como ejemplo de esa parte. O la elaboración de expediente técnico de obra o la supervisión de obra también. En cuanto a las obras, el reglamento en sí ya comienza enumerando ejemplos y de esta forma señala que una obra es una construcción o una reconstrucción o una remodelación, ¿no? También puede ser un mejoramiento, se me viene ahorita a la memoria, de repente puede ser una demolición, renovación, ampliación, llámenlo como quieran, ¿no? Pero tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, inclusive, o carreteras, puentes, y finalmente, tratando de esbozar una definición, señala que es aquella prestación que requiere una dirección técnica, un expediente técnico, tal vez no en su propia ejecución. Un expediente técnico que nos facilite la mano de obra, materiales o equipos. Para esto también existen los contratos que vienen con fondos públicos, ¿no? Contratos financiados con fondos públicos. A respecto de fondos públicos, por ejemplo,
El artículo 15, sí, artículo 15 de la ley 28112, la ley marco de la administración financiera del sector público, o su derivado decreto legislativo que lo varió en parte, establece que aquellos ingresos de naturaleza normativa, por ejemplo, aquellos ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria, y obtenidos con el financiamiento, por supuesto, tienen un avance más estipulado en lo que es las finanzas, que sirve para solventar todos los gastos, ¿no? Dice el presupuesto del sector público. Asimismo, el artículo 10 y el de la decreto legislativo 1440, ¿correcto? Habla del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que esos fondos públicos se orientan a la atención de gastos que generen en el cumplimiento de sus fines, ¿no? Independientemente de la fuente de financiamiento de donde provenga, por supuesto. Entonces, en tal sentido, consideramos fondos públicos aquellos que el Estado obtenga por parte de recaudación de impuestos, IGB, impuesto a la renta, etcétera, o que recaude directamente, tasas, por ejemplo, impuestos prediales, impuestos al cabala, etcétera, siempre que sirvan para financiar el presupuesto público y perseguir los fines de las entidades del Estado, propiamente dicho. En conclusión, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley y su reglamento aquellos contratos que en una de las partes es una entidad del Estado y tienen como objeto la adquisición de esos bienes, contratación de servicios, consultorías y ejecución de obras, cuya realización se lleva a cabo con fondos públicos, definitivamente, ¿no? Y de esa parte se pueden ir atrayendo estos contratos para llevar un mejor marco jurisdiccional en lo que se necesitan para poder obtenerlos.